Evangelio de hoy, viernes 2 de junio del 2023. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1 y del 9 al 13. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria. Murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su santo pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía, pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito? Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo los ama, María también, amados hermanos. Una catequesis muy extensa y variada la que nos da el Señor hoy día. Veremos por dónde podemos encontrar relación entre ellas. Tengan fe en Dios. Es lo que más resalta y nos queda como lección,
pues si tenemos fe, podremos hacer prácticamente lo que queramos. No lo estamos inventando nosotros, es así como nos lo dice Jesucristo. La llave, entonces, es la fe, pero la fe en Dios. No es una fe genérica, como a veces imaginamos o como nos venden en algunos cursos de autorrealización personal. No confundamos perseverar con fe. Lo que se nos dice en estos cursos sobre éxito personal es que podemos lograr lo que queremos si perseveramos. Es posible, pero nosotros los creyentes sabemos que ello será posible tan solo si es la voluntad de Dios. Por lo tanto, aún en nuestros propósitos mundanos y aun cuando pongamos todo lo que está de nuestra parte, con perseverancia, solo alcanzaremos lo que nos proponemos, si Dios lo permite. Y Él puede permitir muchas cosas, incluso contraviniendo su voluntad. Pero se trata de victorias pírricas del mal, pues como bien sabemos, Jesucristo ha vencido a la muerte, a la mentira, a la oscuridad, al engaño y con todos ellos al demonio. Por lo tanto, finalmente será su voluntad la que primará. Lo que Jesucristo nos está revelando en esta lectura es que nosotros podemos hacer lo mismo que Jesús. Podemos intervenir de tal modo en la naturaleza misma de las cosas y en las leyes que las rigen, que podemos cambiarlas milagrosamente. ¿Qué quiere decir cambiar milagrosamente? Pues como Él mismo nos lo demuestra con la higuera y también nos lo explica claramente con el monte y el mar. Tenemos un poder literalmente tan grande y asombroso como para mover montañas. ¿Jesús está fanfarroneando? ¿Dijo algo oculto? ¿Fue una metáfora? No. Ahí están los apóstoles de testigos. Mostró de forma diáfana y extraordinaria su poder, en algo aparentemente tan insignificante pero imposible de arriesgar por ser humano alguno. Es a sí mismo a quien se está refiriendo cuando nos dice, tengan fe en Dios. Él es Dios. Él puede hacer esto y muchísimo más. Él puede hacer realidad aquello que nos parece imposible. Él es aquel en quien debemos creer. Nos está dando todas las pruebas requeridas, pero nos dice algo más, que nosotros podremos hacer estas mismas cosas. Solo es cuestión de fe en Dios. No olvidemos, fe en Dios, no fe solamente. Y es que la fe en Dios va más allá que el simple creer que a veces manifestamos. Tener fe en Dios es hacerse uno con Él, es hacer su voluntad, es amar lo que Él ama, es ver el mundo con los ojos que Él lo ve. Tener fe en Dios es estar alegre porque Él ha vencido al mundo y nos ha salvado del absurdo de la muerte, del sinsentido de la existencia. Tener fe en Dios es no acumular riquezas en este mundo, porque tenemos el más preciado tesoro en el cielo. Es atender al enfermo, al que sufre, al que está solo, consolándoles y enseñándoles a creer en Jesucristo nuestro Salvador. Tener fe es vivir cada día con gratitud, como si fuera el último, entregando todo lo que somos y tenemos al servicio de la salvación de nuestros hermanos. Es no preocuparse por qué habremos de comer o cómo habremos de vestirnos o dónde dormiremos. Tener fe en Dios es dejarse llevar por los impulsos del Espíritu Santo, sin ningún plan personal, porque nos sobra y basta con colaborar y participar en el cumplimiento del plan de Dios. Sus prioridades, sus disposiciones son las nuestras. ¿Cómo no orar cada día, cada instante, pidiendo que se haga su voluntad? Si estamos abocados a su obra, si todo lo que queremos hacer es lo que Él nos manda, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Desprendernos de todo y todos, excepto de Dios, para flotar y volar al ritmo de su aliento. No hay nada que queramos que no sea lo que Él quiere. Si Él así lo quiere, así se hará. ¿Qué de grande habremos hecho si al final habremos hecho lo que debíamos? ¿Qué tiene que ver la elección del templo? Que esa no es la clase de piedad que el Señor quiere que vivamos.
que no se trata de mezclar lo mundano con la fe, que la fe y la oración no pueden estar contaminadas por nuestros intereses mundanos, que hay una sola forma de vida posible para alcanzar la vida eterna y es la que Él nos propone. Esta es la que tiene su origen en la fe en Dios, que quien tiene fe en Dios ama a Dios y ama a sus hermanos como Él nos ama. Quien tiene fe en Dios vive de otro modo, por eso pide y obtiene lo que pide. Habla con Dios por medio de la oración y el Espíritu Santo le da discernimiento para reconocer cuál es la voluntad de Dios. Se encamina pidiendo que se cumpla y se le concede. Dios mismo se alegra con quien gusta de lo que Él vive para conseguirlo y suplica su auxilio para perseverar hasta lograrlo. Si estamos con Dios, ¿quién podrá contra nosotros? Para Dios no hay imposibles. Pidamos lo que sea y lo conseguiremos. ¿Y qué tiene que ver toda esta historia con la pobre higuera secada de raíz por el Señor? Si prestamos atención, podremos encontrar un paralelismo entre lo que ocurre en el templo y el estado de la higuera. Jesús ya había observado el templo el día anterior del mismo modo en que después hizo con la higuera. ¿Qué encontró en la higuera? Puro follaje, una belleza aparente, cosmética, pero sin frutos por dentro. En buena cuenta, estéril y sin vida para quien debía dar frutos y alimentar a quien lo necesitara. ¿Qué hace Jesús? Decepcionado, la maldice. Pero esta maldición no tendría ningún sentido si no la asociamos al templo. No es que el Señor goce maldiciendo su propia creación, sino que escoge las circunstancias para darnos una lección a través de sus discípulos, por los cuales conocemos estos hechos. Ellos fueron testigos. ¿Qué nos revela la higuera con respecto al templo? Que todos los adornos, toda la parafernalia del templo, al igual que la higuera, no sirve de nada si no da los frutos que necesitamos para alimentarnos corporal y espiritualmente. ¿Y qué pasa con la planta que no da frutos? Se la poda, se la corta o finalmente se la echa a la hoguera. ¿Quién puede hacer esto con su sola palabra? Dios. Ergo, Jesucristo es Dios. Es el Dios aquel en el que nos invita a tener fe y al mismo tiempo a dar frutos. Lo estamos viendo. ¿Qué hizo con el templo? Fue más clemente. Pudo desaparecerlo, sin embargo, optó por tirar todos los puestos por tierra, porque habían desnaturalizado la razón de ser del templo. Él pudo tratarlo como a la higuera, pero no lo hizo por misericordia, por amor a nosotros. Jesucristo vino a salvarnos y algo fundamental para nuestra salvación es que creamos en Él, que Él es Hijo de Dios y como tal es Dios también. ¿Cómo lo sabemos? Si no es por su palabra, al menos hemos de creer por sus milagros, de los que los evangelistas dan cuenta. Aquí hay por lo menos uno contundente. Padre Santo, que la comunión contigo sea de tal magnitud que seamos uno, como tú eres uno con Jesucristo y el Espíritu Santo. Que seamos uno con nuestros hermanos, empezando por quienes tenemos más cerca. Que se haga tu voluntad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan un bendecido día, amados hermanos. Cristo los ama, María también.